Avances de la medicina que nuestro Dios siempre ha puesto al alcance del ser humano, pero compaginarlo de una manera muy bien, excelente. Muy bien, muy Oye, bien. amados hermanos, nosotros, antes de que tomen su asiento, quiero que cada uno de nosotros, y sobre todo ustedes, reflexionen. Mis hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó con las características necesarias que sabía que iba a necesitar en el trayecto de su vida. Pero hacía algo que le faltaba. Y nuestro Dios dice, no es bueno que esté el hombre solo, le voy a hacer una ayuda. ¿Y cómo llama esta ayuda? Idónea. Una ayuda idónea. Y dice, para que el hombre no nada más no esté solo, sino para que se puedan complementar uno con otro. Pero cuando nuestro Dios nos creó, hermanos, pues de igual manera Él dio ciertas instrucciones. Pero en el interior, Gracias. en el interior hay algo tan supremo que pasa en nosotros, que dijo Dios, Hermano, a diferencia de los usted nos animales, va a de las grabar después, especies, nos va a pasar. voy a hacer algo diferente con el género humano. Lo voy a hacer semejante ¿a quién? A nosotros, dijo nuestro Dios. Y se lo voy a hacer semejante con esas características, que tenga un razonamiento. Pero dentro de ese razonamiento, también nuestro Dios puso algo muy especial. Y aunque también las especies de los animales lo tienen, pero en el hombre es diferente. Dice, voy a ponerle sentimientos, voy a ponerle conciencia, voy a ponerle emociones. Y ahí, desde esa parte, desde que Dios nos formó, Él sabía lo que cada uno de nosotros necesitamos para poder enfrentar nuestra vida. Veíamos por medio de la orientación de el psicólogo, el psicoorientador, los 5 sentimientos o las 5 emociones sobresalientes. Se titulan Matea. ¿Cuál era? El miedo. ¿Qué más? El amor, la tristeza, el enojo y la alegría. ¿Han experimentado esas 5 emociones? Todos, ¿verdad? En algún momento las hemos experimentado. Las hemos experimentado y son parte de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos con eso? Es lo que hoy vamos a nosotros a analizarlo, pero bíblicamente, ¿qué es lo que hacemos? Y hoy lo vamos a dirigir hacia las mujeres. Lo vamos a dirigir hacia ustedes porque la Biblia está llena de ejemplos los cuales tenemos que imitar. Y siempre hablamos y predomina el sentimiento o la emoción del hombre, pero también existieron mujeres. ¿Y saben qué hicieron con sus sentimientos? También previnieron desgracias. También abrieron oportunidades. También protegieron reyes para que pudieran llegar y hacer un buen trabajo. También, mis hermanos, abrieron la oportunidad de que se constituyera una nación. Así es de que somos importantes y hoy vamos a analizar por medio de las escrituras las emociones que Dios nos ha dado, pero lo vamos a hacer desde un contexto bíblico. ¿Me ayudan a abrir el proyector? Tomen su asiento, mis hermanos. Y mis hermanas, tomen su asiento. ¿Se escucha hasta atrás? ¿Alfredo, se escucha hasta atrás? Muy bien. ¿El proyector? Perdón. Muy bien, mis hermanos. Pues cuando nosotros vemos al primer hombre y a la primera mujer, nosotros consideramos que de alguna manera pues no tuvieron algunos conflictos en el principio, porque dice que el conocimiento del bien, del mal, ellos no lo tenían aún desarrollado, pero más sin en cambio sí había un objetivo por lo cual nuestro Dios los crió. Había un objetivo y nuestro Dios les dice, bueno, multipliquen, subsuguen la tierra. Pero cuando hay relaciones interpersonales, primeramente vamos a hablar de las relaciones interpersonales, pues siempre se abordan los diferentes conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes maneras de interpretar las cosas. Tenemos diferentes gustos y eso es lo grandioso, que Dios nos ha dado una individualidad en la cual nosotros podamos tener decisiones, nosotros podamos tener gusto de lo que nos agrada, de lo que creemos que es bueno para nosotros, pero también nuestro Dios ha puesto los límites. ¿Qué es esto, mis hermanos? Un corazón. Pero ese no es el corazón como a veces nos lo dibujan, ¿verdad? Nos lo dibujan en una carta, nos lo dibujan en las postales y se ve muy bonito el corazón, pero ya cuando vemos el corazón realmente, pues decimos, ay, sí se ve un poquito medio raro y sí se ve un poquito, no sé, como que no se nos antojaría verlo, y más cuando está funcionando. Si pudiéramos tener la oportunidad de ver un video, veríamos cuál es su función de estar bombeando la sangre.
Pero nosotros ligamos nuestra vida ¿a qué? Al corazón. Nuestro Señor Jesucristo liga los sentimientos ¿a qué? Al corazón, porque dice del corazón salen los malos ¿qué? Pensamientos. Dice de ahí salen los malos pensamientos, pero también de ahí sale lo bueno de cada uno de nosotros. ¿Esto qué otra cosa creen que sea, mis hermanos? ¿Podemos acercar el proyector ese café? Un poquito para que se alcance a ver. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Qué dice mi hermana? Intestinos. ¿Quién dijo otra cosa por allá? Un cerebro. Y mis hermanos, si nosotros viéramos al cerebro diríamos, ¿a poco eso tengo yo aquí en mi cabeza? Dice, yo me imaginé que era algo más bonito, ¿no? Yo me imaginé que era algo más esencial. Hermanos, ahí está el cerebro. Pero detrás de este cerebro, detrás de lo que nosotros podemos ver como intestinos, como menudencias, pudiéramos también decirla así, hermanos, detrás de esto, ahí está tu esencia, está mi esencia, lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos llegado a desarrollar en nuestra vida. Los que nacimos dentro de la iglesia hemos tenido la oportunidad de desarrollar principios y valores que nos han transmitido nuestros padres y que en algún momento, pues a lo mejor los hemos desechado o los hemos aprovechado. Pero ahora sí que no es un músculo, es el órgano más importante que nosotros tenemos, porque cuando deja de funcionar una pequeña neurona, una pequeña venita del cerebro, hermanos, viene una parálisis facial, viene una parálisis total, una embolia, ¿y qué pasa? Nuestro cuerpo deja de funcionar al 100%. Vean lo excepcional que somos cada uno de nosotros. Y aunque aquí nosotros no pudiéramos describir o abrirlo y decir qué sentimientos hay aquí, ¿no? Porque todos los cerebros parecieran o son iguales, pero lo que hay en su contenido es lo que te hace diferente a cada uno del que está a tu lado. Pero también te hace muy especial y muy singular. Miren, algunas cosas tan sorprendentes del cerebro. Pesa de 1 a 3, de 1/300 a 1,5 kilos nuestro cerebro. Es lo que pesa. Absorbe el 20% de nuestra energía del cuerpo. Si alguien decía, hermano, pues a mí me gusta correr, a mí me gusta hacer ejercicio, pues mira, tu cerebro está consumiendo energía y consume el 20% de lo que tú eres. Representa el 2% del peso total, disminuye el tamaño con la edad, puede procesar de entre 6,000 a 7,000 pensamientos al día. ¿Será sorprendente o no es sorprendente nuestro cerebro? Hermanos, y de verdad cuando nosotros vemos 6,000, 7,000, hoy podemos traer a nuestra mente recuerdos del ayer. Hoy podemos pasar al lado de a una persona que apreciamos, oler un perfume. ¿Y qué creen que cuando recordamos el perfume hacia el pasado? Nos hace recordar a una persona, nos hace recordar un acontecimiento. Y eso es lo importante de lo que ahorita vamos a ver, qué hacemos con nuestros pensamientos, cómo los canalizamos y cómo un pensamiento se puede convertir en una emoción y cómo una emoción se puede convertir en un pensamiento y de ahí pasar a un sentimiento. La calidad de nuestros pensamientos puede influir en nuestro estado de ánimo, emociones y bienestar general. Yo les diría, es una maravilla su cerebro, mi cerebro, es una maravilla de nuestro Dios. Es algo tan excepcional como algo de 1,5 kilos que está aquí en nuestro cráneo, hermanos, hace toda la diferencia de lo que nosotros somos. Bueno, vamos a entrar ahora sí a materia de las emociones en la Biblia. ¿Cómo podemos identificar las emociones? Porque les digo, nuestro Dios nos creó con las emociones. A ver, vamos a ver. Recuérdenme a un personaje que se haya enojado. Mi hermanita pequeña, ¿quién dijo? ¿Pedro? Pedro. ¿Se enojó Pedro o no? ¿Qué dicen? Díganme ahora un personaje que se haya puesto triste. Mi hermana Eugenia. David y nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿se entristeció nuestro Señor Jesucristo? Un personaje que haya tenido miedo. Elías. Jonás tuvo miedo. ¿Quién más? ¿Qué más dijeron? Bueno, perdón, ya me he oído luego. Pero reconocemos un personaje que haya sentido amor. Jesús. Muy bien, Ruth, Jesús tuvo amor. Bueno, mis hermanos,
Una emoción, ya no lo explicaba el psicoorientador, pero una emoción es la respuesta inmediata, fisiológica compleja, tanto mental como corporal, que manifestamos ante cualquier situación que nos puede presentar en lo cotidiano de cualquier índole, y casi la mayoría de veces es el sentido emocional el que nos lleva a dar una buena o una mala respuesta. Somos seres tripartitas, ya lo decía también el psicoorientador, y no va peleada la ciencia médica de lo que dice la escritura. La escritura dice que somos alma, cuerpo y ¿qué más? Y espíritu. No va peleada la ciencia, pero la escritura nos describe realmente lo que nosotros somos y cómo podemos mejorar. Y claro, también la ciencia médica nos ayuda en muchos aspectos. Emociones en la Biblia, ¿cómo podemos identificar? ¿Desde cuándo existen las emociones? Ya decíamos que las emociones existen desde que Dios crió a Adán. Su primera emoción de Adán, ¿cuál fue? Se sintió como solo. ¿Qué emoción podríamos nosotros mencionar? Tristeza, ¿qué más? La soledad, ¿no? Porque claramente está expresando, ese Adán se sintió solo. Ahí hay una respuesta de una emoción. Dice, le voy a hacer una compañera, algo ideal. Pero hoy en esta mañana, ya que vamos a tratar las emociones de las mujeres, la serpiente o Satanás, cuando quiere introducir la maldad en el ser humano, él no forza al hombre. Él utiliza una estrategia en la cual le hace sentir a Eva una emoción, porque también la curiosidad nosotros pudiéramos catalogarla dentro de las 5 emociones primarias, la curiosidad. ¿Y cuál fue la curiosidad de esa Eva? Poder tener, ¿qué cosa? El conocimiento, poder tener sabiduría. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta emoción que no pudo controlar? Pues nosotros sabemos las consecuencias, esas consecuencias pues que entró el pecado. Nosotros podríamos decir, bueno, hermano, las emociones son buenas o las emociones son malas. Ya lo decía el psicoorientador, las emociones ni son buenas ni son malas, porque nosotros podemos hacer y sacar de ellas el mejor resultado. Cuando necesitemos enojarnos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿se habrá enojado en una ocasión? Se enojó. ¿Y qué hizo con los vendedores que estaban en los atrios del templo? Los sacó, pero les dijo, por favor, los acompaño a la puerta de la entrada. Les dio unos latigazos, ¿verdad? Y bueno, y aquí claramente dice Juan Apóstol, dice, se cumplió la palabra, el celo de tu casa me ha consumido. Mis hermanos, ¿qué hacemos con las emociones? Miren, vamos a Génesis. Bueno, si trajeron su escritura, las que hayan traído la escritura, si no vamos a ir compartiendo estas historias, aunque ustedes ya las conocen. Dice el libro de Génesis, capítulo 26. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Isaac? Muy bien, Rebeca. Y Rebeca se deja ver una mujer con muchas cualidades, una mujer con un compromiso, porque desde un principio ella dice, yo voy y yo quiero hacer mi vida con ese hombre al cual ustedes me están haciendo ese llamado. Y Rebeca se va, pero hermanos, pareciera la historia de Rebeca y la historia de Isaac como las que nos cuentan en las películas, ¿no? Y que vivieron felices, ¿para cuándo? Dicen las películas, ¿no? Y vivieron felices para siempre, y aparece, fin, se acabó. Y pareciera así la historia de Isaac y Rebeca, una historia llena de amor, una historia romántica. A los que les pudiera gustar las historias románticas, es una de las historias más románticas que existen dentro de la escritura, porque dice que cuando vio Isaac a Rebeca se cubre su rostro, inmediatamente se ven el uno al otro, y como le llaman por ahí, amor a primera vista. Bueno, hermanos, la vida no es así. La vida es llena de tantos momentos buenos y también difíciles. Llegado a lo cotidiano, la rutina, vamos a ver qué pasó con la vida de Rebeca. Y hoy quiero que también tú te identifiques tú como mujer, si te has llegado a percibir en algún momento como Rebeca, lo que ella experimentó cuando lo cotidiano, cuando los problemas de la vida, cuando los quehaceres domésticos, cuando los problemas entre los hijos empezaron a abordarlas, cuando aquí yo reconozco que hay madres ya con hijos casados, hay abuelas, y les digo, todo un momento estamos desarrollando nuestras emociones. Dice Génesis capítulo 26, y dice el versículo 34,
Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Betsamán, hija de Elón, Eteo. Y ¿qué fueron para Isaac y Rebeca, hermanos? Dice que fueron amargura de espíritu. A veces no somos nosotros los que tomamos las decisiones. A veces es como interpretamos las cosas. Rebeca claramente interpretaba las cosas que las mujeres de Canaán complicaban la vida de sus hijos, complicaban la vida de su entorno. Y llegó un momento en que vean, cuando no somos capaces de manejar nuestras emociones, nos puede acontecer esto que le pasó a Rebeca, a esa matriarca tan especial, que fue fundamental para la procreación de las tribus. Génesis capítulo 27, ahora vamos al capítulo 27. Y dice el versículo 46, vean lo que está sintiendo Rebeca. Y también vamos a mirar una emoción. También los patriarcas, también las matriarcas tuvieron emociones. Y también a veces se les pudieron llegar a salir de control. Pero aquí lo importante, ¿qué haces cuando tienes una emoción que te está despertando un lado negativo? Dice el versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac, vean lo que le dice, fastidio tengo de mi vida. Imagínense esa emoción que está sintiendo esa Rebeca. ¿Qué sentía Rebeca de su vida? Fastidio, aburrimiento. ¿Alguien ha sentido fastidio en su vida? ¿Alguien de ustedes ha sentido aburrimiento de lo cotidiano, de que siempre es la misma rutina, el mismo quehacer, y luego que el hermano Josué no le ayuda a la hermana Ruth, ¿verdad? Y es parte de lo cotidiano. Pero ¿qué está diciendo Rebeca? Dice, mira, en este momento de mi vida yo me siento fastidiada. Dice otra traducción, me siento aburrida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido estos sentimientos en nuestro interior? Y les digo, sobre todo a veces ustedes como mujeres, lo cotidiano, enseñarles a los pequeños a leer. Pero miren, muchas de las que están aquí, pudiéramos mostrar a varias porque pues han sido parte de la vida de la iglesia, pero han construido generaciones, han construido obreros, han construido ministros, muchas de las hermanas que están aquí, porque a pesar que en algún momento se sintieron fastidiadas en otra época, o no se sintieron realizadas de la vida, porque eso también a veces la mujer es la que sacrifica una realización personal. Pero hermanos, yo coincido con lo de Rebeca, aunque estaba teniendo una emoción negativa, pero miren lo que sigue diciendo. Dice, y dijo Rebeca, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él, como esas de las hijas de esta tierra, se hace una pregunta a esta Rebeca, ¿para qué quiero que la vida? ¿Hasta dónde la estaba llevando la emoción negativa? Ya no nada más a sentir un fastidio, sino que ya no le encontraba sentido ¿a qué? A la vida. Y eso es lo que a veces ocasiona las emociones cuando nosotros no las canalizamos. Pero yo puedo decir que Rebeca se recuperó de ese punto crucial en un conflicto interno, porque Rebeca no abandonó su hogar, Rebeca no abandonó a sus hijos, Rebeca no abandonó a su esposa. Rebeca al contrario le dice a ese Jacob, mira hijo, lo que hemos hecho mal aquí en nuestra casa, lo que hemos hecho o no es lo correcto, en este instante yo te voy a decir lo que tienes que hacer. A partir de ahora, te tienes que ir de aquí, tienes que ir a buscar una esposa en otro lugar para que tú no puedas repetir los errores de tu hermano, los errores de nuestra familia. Hermanos, vean cómo una emoción nosotros la podemos transformar cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a analizar y meditar esto. ¿Identificas una emoción? Rebeca expresa que tiene fastidio de su vida. Es parte de lo humano, es parte de poderlo sentir. Mismo también Job, en el capítulo 10 no lo vamos a ver, pero Job también decía, mi alma está aburrida, mi alma está cansada. Pero de igual manera, aunque lo sintió Job, no dejó penetrar y que se convirtiera en un sentimiento. ¿Qué visualizamos? Una emoción, un sentimiento, podríamos decir una emoción porque no dejó que pasara un sentimiento. ¿Te has sentido así, enfadado, cansado, aburrido?
¿Qué podemos hacer si nos sentimos así? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que yo les diría, reconocer que es una emoción y que nos está haciendo notar que hay algo que no nos la causa y es una reacción natural. La oración nos ayuda a tener ese contacto espiritual y comprender que hay cosas que no podemos cambiar y cosas que tenemos que aprender a manejarlas. Eso es parte de lo que hoy nosotros queremos que, no nomás ustedes como madres, ustedes como esposas, ustedes como hijas, ustedes como abuelas, sino que toda la iglesia podamos encaminarnos, porque hoy los retos son diferentes hace 20 años. Hace 20 años no había tanta necesidad de ir a un psicólogo, hace 20 años no había tanta necesidad de ir a un psiquiatra, hace 20 años no había tantas necesidades de que el hombre estudiara más hacia el fondo. Pero hoy, hermanos, por el entorno en que vivimos, se ha venido a ser una necesidad. Y les digo, cuando lo compaginamos con la escritura, descubrimos, porque hoy la conferencia que nos dio Sergio, la verdad nos la ha compartido en diferentes ocasiones, en diferentes áreas, y creo que hasta nosotros mismos siempre terminamos aprendiendo muchas cosas para nuestro interior. Asumir esta emoción y manejarla de tal forma no se vuelva un sentimiento y sea más difícil erradicarla. Dice primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Y dice esa parte de la historia, que había un hombre llamado Nabal y su mujer, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Abigail. Voy a abreviar una parte de esta historia, porque puedo ver a dos hombres emocionalmente que se dejaron llevar por sus arranques en ese momento. Por un instante fue Nabal el que pone una barrera, porque David le mandó a decir que sea paz a ti, paz a tu familia y ¿qué más? Paz a todo cuanto tienes. Esas palabras ¿a poco no abrirían las puertas de cualquier hogar, de cualquier corazón? David le mandó a decir estas palabras a Nabal y ese Nabal le dice, mira, a mí no vengas con estos cuentos. Hay muchas personas que se escapan de sus amos y a lo mejor tú eres uno de ellos. David inmediatamente se enoja. En lugar de tomar un pensamiento de pasividad como lo había tomado con Saúl, un momento de pasividad como lo había tomado en otros instantes, hermanos, David se deja llevar emocionalmente y lo primero que piensa, tengo que acabar con todo lo de Nabal. Vean lo que las emociones a veces nos hacen hacer, porque David se cegó y actúa emocionalmente y dice, tengo que terminar con ellos, y agarra y le dice a sus soldados, vámonos, prepárense, y hasta hizo una promesa, miren, vive Jehová, que si hoy no termino con todo lo de Nabal, y vean cómo a veces podemos justificar nuestras actitudes, hasta poniendo a Dios por delante. Tenemos que pensar, tenemos que meditar. Dios nos ha dado, ya vimos, la capacidad de poder pensar, de poder razonar. No es malo sentir un enojo, pero pensemos qué hacemos con el enojo. Pensemos si con nuestras palabras no vamos a herir el corazón de nuestro hijo, el corazón de nuestro pequeño de 7, 8 años, el corazón de nuestro esposo, el corazón de nuestra esposa. Pensemos que las palabras, cuando salen y se van, a veces ya no las podemos regresar, y sobre todo el daño muchas veces dura mucho tiempo. Pero miren, en esos dos hombres que actuaron emocionalmente, entró el razonamiento a una persona llamada Abigail, una persona que era compañera de Nabal, una mujer que le hace ver sus sirvientes, dice, mira, estos hombres han sido buenos con nosotros, no nos han hecho daño, estos hombres han sido muy buenos, y Nabal es un hombre áspero, responde muy mal, pero dice, mira, te vamos a dar un consejo, ahora tú toma comida, ve con ellos, dales de comer para que no venga el mal sobre ti y sobre nosotros. Hermanos, una mujer salvó su casa, una mujer salvó sus siervos, una mujer salvó a su propio esposo, que con las cualidades negativas, porque después de parte de nuestro Dios viene un castigo para Nabal. Dice que murió amortecido su corazón. Dice otras traducciones modernas que murió de un infarto, como nosotros lo conocemos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 25, dice el versículo 30 así. Vean lo que le dice Abigail a David. Y ahí es donde entra el que una emoción nosotros la podemos controlar. ¿Habrá sentido miedo esta Abigail? Sin lugar a dudas, Abigail sintió miedo. ¿Habrá sentido tristeza? Abigail, no lo podemos negar que sintió tristeza y otras emociones más. Pero ¿sabe?
al final ella se armó de valor y el amor que tenía a su entorno, el amor pudo sobreponerse a las otras emociones. Dice el primer libro de Samuel 25, versículo 30, así: y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te mandare que seas caudillo sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Le habló el corazón, hermanos, aún con miedo, aún con tristeza, aún con complejos, aún con frustración, le habló el corazón. 32, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea, vean la expresión que utiliza David: bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué caracterizaba a Abigail? Que caracterizaba que tenía emociones, que era una mujer como ustedes, que era un ser humano como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué la caracterizaba a esa Abigail? Su razonamiento. Y vean cómo, si David era un hombre inteligente, porque David conquistó reinos, David pues era un hombre que escribió 73 de los salmos, un hombre muy acorde al corazón de nuestro Dios. Pero en ese momento, ¿quién razonó más, hermanos? ¿Razonó más a David? Razonó más, porque ese David se dejó llevar por las emociones. Esa es la parte, la que nosotros hoy pudiéramos también aprender. David te declara: bendita seas porque has usado tu razonamiento interior para que tomaras una decisión adecuada, emocionalmente madura, para el momento preciso. A ustedes, hermanas, les va a tocar tomar muchas decisiones. Mire, ¿cómo podrías usar este razonamiento? En su casa. Y no dudo que han usado ese razonamiento muchas veces, y no dudo que su corazón, en su interior, ha sentido lastimado muchas veces por algunas palabras, y emocionalmente a veces han terminado derrumbadas. Pero sin lugar a dudas, la palabra de nuestro Dios nos enseña qué haces con lo que te está pasando. Porque Pablo decía: todos a los que Dios amamos, todas las cosas, ¿para qué nos deben de ayudar? Para bien nos deben de ayudar todas las cosas. En tu familia, con tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tienes la oportunidad de solucionar tantos conflictos. En la localidad donde asistes, ¿también utilizas tu razonamiento? ¿O utilizamos nuestras emociones también en nuestras localidades? Si utilizamos nuestras emociones, a lo mejor un día vamos a ir de malas y le vamos a contestar mal a un hermano, a una hermana, y lo vamos a lastimar. ¿Cómo actuamos? O con nuestro razonamiento, porque hoy nuestro razonamiento tiene que ser diferente. No es malo sentir, no es malo expresar, ya lo decía también el psicoorientador, pero no llegar a generar violencia, no llegar a generar golpes, no llegar a generar maldiciones, porque la palabra de nuestro Dios dice: no maldigas a nadie, porque esa maldición se puede revertir hacia ti. Vamos a analizar otra mujer. Ruth la Moabita pierde a su esposo, tiene dos opciones a elegir. Y aquí no nada más Ruth estaba derrumbada emocionalmente, hermanos, aquí estaba derrumbada sentimentalmente, y no nada más ella, sino su suegra, también Noemí. En algún momento Noemí decía: mira, ya no me llames Noemí, ahora llámame Mara, porque estoy en una amargura que no puedo explicar, que no puedo entender, que Dios me ha puesto hasta aquí. Y Ruth tuvo dos opciones. Una de las opciones fue regresar a Moab e irse y volver a hacer su vida. Pero Ruth tomó una decisión porque conoció al Dios de Israel. Claramente que en el tiempo que vivió con el hijo de Noemí, conoció del Dios de Israel. Y ahí están las palabras sentimentales más grandiosas que hasta el día de hoy se siguen utilizando cuando hay un enlace matrimonial eclesiástico. Las palabras que le dijo Ruth a su suegra: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, ¿qué voy a hacer? Voy a ir yo. Donde tú estuvieres, ahí estaré. Donde murieres, moriré yo. Y tu Dios, ¿qué? Será mi Dios. Aquí vemos esta situación como una emoción de frustración, una emoción de no entender a veces por qué nos pasan las cosas a nosotros, puede convertirse en un sentimiento de confianza para nuestro Dios. Esa Ruth, la Moabita, así lo hizo. Dice Ruth en el capítulo 2,
Y nuevamente vamos a entrar al razonamiento que Dios nos da para poder manejar primeramente nuestras emociones, porque es lo más cercano que tenemos a responder a las cosas que pasan, cómo las interpretamos, pero de ahí a un sentimiento. Dice Ruth capítulo 2, dice el versículo 9 así, Ruth capítulo 2 versículo 9. Ruth, a diferencia de su concuña, a diferencia de Ofra, pues Ruth también era una mujer con emociones, con sentimientos, pero Ruth también Dios le había dado ese razonamiento en su interior. Dice Ruth 2:9, mira bien el campo que segare y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen, y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe el agua que sacaren los mozos. Y ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Eso es lo importante, hermanos. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena de Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Cuando nosotros nos sientamos así, nos sientamos que la vida se vuelve difícil, nos sientamos en frustración, nos sientamos en ansiedad, porque yo creo que esas son de las enfermedades que se han venido a manifestar, nos sientamos en depresión, hermanos, volteemos a ver al Dios de Israel, volteemos a ver la palabra de nuestro Dios, que sea la que nos consuele, que sea la que nos haga tomar las decisiones en las cuales podamos fortalecer nuestros sentimientos. No dudamos que a esta Ruth le costó mucho trabajo el poder superar la pérdida de su esposo, el poder venir a una tierra diferente, el poder tener que, si estaba acostumbrada a las comodidades, el tener que ir al campo a trabajar, y en ese campo no ser la privilegiada como las mozas de voz, sino que ellas al último recoger lo que les sobraba. Emocionalmente a lo mejor muchos nos sentiríamos derrotados, pero esta Ruth nos enseña que Dios nos puede ayudar a superar todas las cosas que nos pasan, a superar lo que hoy estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, el dolor que hoy traemos, el rencor que hoy traemos, la decepción que nos han ocasionado a lo mejor nuestros hijos. Hoy Dios puede reconciliar esta parte. ¿Y qué es lo que pasó? La decisión tomaba una emoción emocional o sentimental. El control de las emociones nos llevarán a poder tomar la decisión correcta, la respuesta adecuada, y esto traerá un resultado a corto o a largo plazo. Mis hermanos, Débora la profetisa desea contribuir para apoyar, entiende de las debilidades humanas, confía en Dios, comparte ese sentir, emocionalmente asume su alcance, Dios da salvación por medio de ellas. ¿Qué tantas cosas no pueden hacer ustedes, hermanas? Pueden hacer muchas cosas. Yo les recuerdo, muchas de las que están aquí hoy son madres de obreros, algunas de ustedes son madres de ministros, algunas son madres de doctores, algunas son madres de hombres que se dedican a la construcción, pero que han creado hombres de bien, y que hoy la iglesia la sigue necesitando a cada una de ustedes, para que sigan forjando nuevas generaciones, para que sigan transmitiendo a sus hijas la conducción del hogar, porque eso también es parte de la Biblia, dice nuestro Dios, a través de la ley, y vas a transmitirla a tus hijos y a quienes más, a tus hijos de tus hijos. Hermanos, voy a concluir con un versículo. Dice Filipenses capítulo 4, y bueno, la última presentación, dice las emociones en la Biblia está llena de ejemplos tanto emocional y sentimental. Cada decisión determinó el resultado favorable o negativamente. Jeremías dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Ustedes, hermanas, y yo tenemos la capacidad de poder identificar qué nos hace sentir esa emoción, poderla razonar, poder actuar dependiendo de lo que permitamos, y que nuestro corazón se sobreponga, asumirla y encauzarla para un buen propósito. Dice Filipenses capítulo 4, y en esa mañana tarde, yo quiero que cada uno de nosotros nos vayamos con esa percepción y con ese sentimiento. Dice Filipenses capítulo 4 y dice el versículo 7 así. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento. La paz de Dios puede sobrepujar tu sentimiento, tu emoción, por muy grande que sea,
por mucho que tú creas que no la puedes resolver, Dios cambia corazones, Dios transforma vidas por medio de Jesucristo. Dice, y la paz que Dios sobrepuja todo entendimiento guardará tu corazón y guardará tu entendimiento en Cristo Jesús. Y les decía Pablo a los de Filipo, por lo demás hermanos, y yo les diría por los demás hermanos, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, porque a veces nos sale el carácter un poco áspero, pero dice Pablo, al final, la amabilidad es algo que Dios también ha puesto en tu corazón. Dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, solamente en esto piensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haced, y el Dios de paz será con vosotros. Hermanos, que el Dios de paz sea con vosotros, que hoy lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, nos haga reflexionar, nos haga poner un alto en nuestro camino y decir qué estoy haciendo bien, qué debo de mejorar, porque también dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de ¿quién? De vuestra mente. Y también dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la edad, a la plenitud de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de la edad, pues no precisamente son sus 33 años. Cuando se refiere a edad, dice hasta que llegues a la madurez que tenía Cristo. Cuando te vas a enojar, con un razonamiento justo. Cuando te vas a alegrar, con un razonamiento justo. Cuando vas a tener miedo, con un razonamiento justo. Pero como dice Pablo, pero el Dios de paz, que te ayude a sobreponerte sobre todas las cosas. Pasa a vosotros, hermanos.